Hola queridos amigos, vamos a intentar juntos conversar acerca de Rosh Hashanah. Creo que ante la proximidad de la festividad es una buena oportunidad tratar de pensar algunas cosas y prepararnos juntos. La verdad que cuando pensaba, lo primero que se me ocurrió es una pregunta que tal vez es un poco hasta sin sentido, y es la pregunta de por qué Rosh Hashanah cae antes de Yom Kippur. La verdad es que nunca me lo había preguntado, porque toda la vida estamos acostumbrados a que Rosh Hashanah es antes de Yom Kippur. Sin embargo, pensaba que esto debe de tener algún sentido, y debo reconocer que no recurrí a los libros, sino que traté de encontrar un sentido personal para mí y quisiera compartirlo con vosotros. Y lo que se me ocurrió pensar es muy sencillo, y es que Rosh Hashanah no es Año Nuevo, sino que Rosh Hashanah es el día de la coronación de Hashem, el día de la coronación de Dios. Si nosotros pensamos Rosh Hashanah en ese sentido, o sea, que Rosh Hashanah es el día en que nosotros reconocemos a Dios como soberano, como Rey del universo, y de esa manera, de hecho, reconocemos algo que es fundamental, y es que nosotros, los seres humanos, no somos súbditos de nadie, sino, como suelen decir un poco en chiste, que hay un solo boss. Eso nos devuelve, de hecho, a nosotros como individuos la dimensión de la libertad. O sea que la coronación de Dios tiene que ver con la devolución de la dimensión de la libertad al hombre. Y esta dimensión de libertad parecería fundamental para poder luego entrar en el proceso de Teshuvah y llegar a Yom Kippur de otra manera. Ya lo dijo el poeta Yehuda Levi en una frase muy preciosa que dice en hebreo: Avdei Zman Avdei Abadim Hem, Eved Hashem Ulevad Chofshi. Los esclavos del tiempo son esclavos de esclavos, mientras que los esclavos de Dios son libres. Una cosa media rara, ¿no? Lo que el poeta trata de decir es que aquellos que son esclavos de temporales son esclavos de otros hombres, mientras que el esclavo de Dios, el siervo de Dios, el hombre, ese es el que es realmente libre. A nosotros tal vez en nuestra época, en el siglo XXI, nos cueste pensar en estas dimensiones, hablar de servidumbre, de esclavitud, pero quisiera que nos elevemos por encima de las metáforas y pensemos en lo que esto significa en lo más profundo. Y en lo más profundo tiene que ver con la esencia humana, que es la capacidad de ser libres, es la capacidad de poder elegir libremente, y por tanto es la capacidad de reconocer lo que está bien y lo que está mal, o como dicen algunos pensadores, la capacidad ética es aquello que es lo que va a diferenciar al hombre del animal. Y ya lo dice el Talmud en una frase preciosa en Berajot 12b, dice: quien comete una transgresión y se avergüenza de ello, le son perdonados sus pecados. Y esto, que parece muy sencillo, no es nada fácil. Avergonzarse ante nosotros mismos es tal vez uno de los sentimientos más difíciles que tengamos como seres humanos. Solo aquella persona que tiene una dimensión moral puede sentir vergüenza por sus actos, y solo quien siente vergüenza por sus actos puede intentar por lo menos repararlos también hacia sí mismo y hacia el prójimo. Entonces, redondeando, Rosh Hashanah parecería ser importante justamente que sea antes de Yom Kippur, por esta dimensión de recolocarnos o de reconectarnos con la esencia de nuestra humanidad. Por otro lado, Rosh Hashanah no es más que uno de los 4 principios de año que tenemos en la Yahadut. Nosotros tenemos, conforme a la Mishnah, en Rosh Hashanah 1.1, 4 principios de años. El primero de Nisan, que es el comienzo del conteo de los años para lo que son los reyes, o sea, los reinos y las festividades.
Por eso solemos decir que Pesaj es la primera fiesta del año, el primero de Elul es el comienzo del año para el diezmo en relación a los animales, Tishrei, que es el que nos encontramos ahora, es el principio del año para el ciclo de la Shemitah, para el ciclo del jubileo, para las plantaciones, y Shvat es el principio del año para el año de los árboles. Cosa muy interesante porque estos 4 principios del año están relacionados con ciclos de la naturaleza o, en el caso de los reyes, con ciclos de carácter históricos. Y esto es muy importante. Es muy importante por lo que decíamos antes, la posibilidad de comenzar nuevamente. Así como el hombre que se avergüenza y corrige comienza nuevamente, el año nos marca justamente el sentido de lo cíclico. Lo cíclico tiene que ver con la posibilidad de la renovación. El año que comienza nos invita a renovarnos. En ese sentido es muy interesante ver que Rosh Hashanah, a diferencia de muchas otras festividades, no es una festividad de carácter histórico. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Pesaj es Zman Jeruteinu, el tiempo de nuestra liberación, o que Shavuot es Zman Matan Torateinu, el tiempo en el que recibimos nuestra Torah, y que Hanukkah conmemora un evento histórico, lo mismo que Purim, etcétera, etcétera. Sin embargo, Rosh Hashanah no conmemora un elemento histórico, sino que conmemora únicamente, como decíamos antes, el comienzo del ciclo por un lado y, como ya mencionamos, el tema de la coronación de Dios. ¿Y qué ciclo es el que comienza entonces en Rosh Hashanah? Un detalle interesante es, por ejemplo, ver la conexión de Rosh Hashanah con el ciclo de la luna. Rosh Hashanah es la única festividad de nuestro calendario que cae en Rosh Hodesh, o sea, en el momento que la luna es nueva y que por lo tanto no se la ve prácticamente en el cielo. Nosotros estamos acostumbrados a que la mayor parte de nuestras festividades caen a la mitad del mes con luna llena. Y también esto podríamos pensar que tiene que ver. Tiene que ver con esta incipiencia, con este nacimiento, con este comienzo de renovación. La palabra Shana en hebreo podemos vincularla con 2 verbos que también nos ayudan a entender el significado. Uno es la palabra Shana conectada con el tema de Shinui, de cambio, de Leshanot, y otra es la palabra Shana conectada con el concepto de Shinun, de repetición. Leshanen es repetir. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, lo que hacemos es Leshanen. Repetimos, ¿sí? Y repetimos hasta que, por ejemplo, memorizamos. O sea que el concepto de Shana tiene los 2 elementos. Tiene el elemento del cambio, pero también tiene el elemento de la repetición. Así como es nuestra vida. Nosotros tenemos un elemento de repetición o de permanencia, que es, por ejemplo, nuestra identidad, pero al mismo tiempo tenemos un elemento de renovación y cambio que es importante para que podamos crecer. De la misma manera, esto sucede en todas las áreas de la vida y sobre todo sucede en nuestro propio judaísmo, en el cual tenemos un elemento de permanencia y también un elemento de cambio. Para poder realizar el proceso de la introspección, de la reconexión con nuestra esencia y de la teshuvá, es obvio que necesitamos de estas 2 cosas. Necesitamos, por un lado, conectarnos con quienes somos, y quienes somos tiene un elemento de permanencia, somos quienes somos, y al mismo tiempo necesitamos la posibilidad del cambio. En ese sentido, el judaísmo es optimista. El hecho de que la persona pueda cambiar, pueda modificar, implica una concepción de mundo muy, muy optimista, por la cual vale la pena, o sobre la cual vale la pena pensar. Otro elemento más que quisiera así tirarles para que podáis quedar
pensando un poco, es el tema de que Rosh Hashanah festeja o simboliza la creación del hombre en algunas concepciones y en otras concepciones hablamos de la creación del mundo. Creo que esto tampoco es casual. Si nosotros regresamos a lo que dijimos antes y volvemos a recordar que el hombre es el único ser que tiene la capacidad de reconocer el bien y el mal, de ser ético, entonces el hombre tiene una función diferente y especial en cuanto a su misión, podríamos decir, aquí en la Tierra, aquí en este planeta, y de alguna manera es lo que en la concepción judía decimos que el hombre tiene como trabajo, terminar el trabajo de la creación, logrando un mundo mejor. Por lo tanto, el día de Rosh Hashanah también festeja la creación de la humanidad, o si queremos es el cumpleaños de la humanidad. En este día tan especial en que todo el pueblo de Israel está reunido en la sinagoga, tenemos 3 lecturas de la Torá que se relacionan con 3 mujeres. Y creo que tampoco esto es casual y vale la pena una pequeña reflexión. Sará, Rachel y Haná son 3 mujeres estériles que, conforme a nuestra tradición, en el tratado de Rosh Hashanah, página 11a, el Talmud dice: Sará, Rachel y Haná quedaron preñadas en Rosh Hashanah. Y nuevamente este elemento parece darnos lo que pensar. Primero, el tema de la esterilidad, justamente el tema de que 3 mujeres estériles sean las que quedan preñadas en Rosh Hashanah. ¿Cuál es el mensaje o qué es lo que esto quiere transmitirnos? Y creo que tiene que ver con que, si hablábamos del elemento de ciclo y de renovación, tal vez el tema de las mujeres estériles sea lo que marque el elemento de la renovación, digamos, más notoria, ¿no? Poder dar vida después de un periodo de esterilidad parecería ser un cambio fundamental, independientemente de quiénes son los hijos de estas 3 mujeres, que ya daría para otra reflexión de otro tipo. Pero no hay duda que el nacimiento de una nueva vida es uno de los elementos tal vez más significativos en cuanto a la posibilidad de cambio, de renovación, de creación. Entonces, el tema de que festejemos la creación de la humanidad y para eso recordemos la presencia de 3 mujeres tan significativas en nuestra historia y que fueron estériles y que tienen la posibilidad de concebir una nueva vida y que esa vida se relaciona con Rosh Hashanah, creo que vale la pena pensar en esa línea de significación, porque el día de Rosh Hashanah es de hecho un poco la renovación de la vida humana, es de hecho la renovación del ser humano como individuo, pero también es nuestra renovación como comunidad humana, como pueblo judío y como humanidad. Es, si ustedes quieren, un volver a nacer que nos permite corregir, recuperar, reparar aquello que necesita ser reparado tanto en nosotros mismos como en nuestro entorno. Un ejercicio interesante, por supuesto, sería pensar qué es aquello que tenemos que reparar, pero no hacerlo desde el lugar de la culpa ni desde el lugar de la vergüenza. Esos son elementos que pueden ser importantes para llevarnos a pensar, pero no son los elementos que deben prevalecer. Creo que lo que debe prevalecer es la celebración de la vida. Por eso es importante reparar, corregir, para que juntos podamos empezar un año que aporte un poquito a la creación de un mundo mejor.
El mundo mejor no se crea únicamente con grandes planes de acción, sino que se crea a partir de personas mejores. Ese es el llamado entonces en este Rosh Hashanah, tratar de reconectar con nuestra esencia, tratar de celebrar la vida y tratar de volver nuevamente a permitirnos reconocer aquello que debemos cambiar e iniciar el cambio. Os deseo a todos que seamos inscriptos en el libro de la vida y que podamos juntos hacer un paso hacia adelante. Shana Tova.